En primer lugar, porque son las primeras tras la crisis. Y la Unión Europea ha dado muchos pasos durante la crisis que no estaban previstos en el mandato que tenían las instituciones europeas cuando el Parlamento fue elegido la última vez, en 2009. De manera que los ciudadanos tienen también la oportunidad de pronunciarse sobre el balance de todas esas decisiones adoptadas y sobre lo que deben ser las futuras respuestas a crisis que vendrán en el futuro. En segundo lugar, son diferentes porque el Tratado de Lisboa, y esto es herencia de la Constitución Europea, dice muy claramente que a la hora de proponer presidente para la Comisión, el Consejo Europeo deberá tener en cuenta el resultado de las elecciones a la Eurocámara. Y si eso es así, el voto puede ser determinante sobre qué mayorías políticas va a haber en el Parlamento. Por lo tanto, sí, son diferentes, son más importantes. Ese aumento de los partidos racistas, xenófobos, de extrema derecha es preocupante. Pero en primer lugar, preocupante para los países donde se puede producir. Ahí tenemos Francia, por ejemplo. Para la Unión Europea también es preocupante. Pero siempre ha habido un porcentaje relativamente numeroso de diputados europeos que tenían esas tendencias. Y sin embargo, la Cámara ha seguido funcionando. ¿Por qué? Porque la Cámara requiere grandes mayorías. La Unión Europea es una gran coalición. Es una gran coalición de europeístas, que pueden ser conservadores, socialistas, verdes, liberales. Y eso yo creo que se va a volver a reproducir, esa gran mayoría en el próximo Parlamento Europeo, y que aunque haya un crecimiento de esos sectores que no nos gustan a los europeístas, en la Cámara pues esta va a seguir funcionando con normalidad. Me preocupa más el impacto político nacional que el que puede tener ese crecimiento en el funcionamiento del Parlamento. Si se mantiene la abstención o incluso crece, estaremos ante una auténtica paradoja que no nos podemos permitir. Cuando las elecciones son más importantes que nunca, se sigue sin ir a votar. Es más, cuando sabemos que hay que pronunciarse sobre el futuro de la orientación económica y social de la Unión, no se va a ir a votar. En fin, los partidos europeístas sacarían un suspenso claro si no consiguen dar la vuelta a esta situación. Y ya no es solo una cuestión de información, es una cuestión de información y de convencimiento. Eso se puede hacer de muchas maneras. Yo digo una, evitando convertir las elecciones europeas en referéndum nacionales sobre tal o cual cuestión de índole doméstica. Quien sea candidato al Parlamento Europeo tiene que evitar eso, es su primera obligación. Y en ese sentido no me gusta, lo digo claramente, lo que estoy escuchando en nuestro país. Yo hago un llamamiento a grandes partidos a la responsabilidad en ese sentido. Estos son elecciones europeas, por favor, son algo más importante que un referéndum o un plebiscito consultivo sobre la política del gobierno o de la oposición. Todos debemos tomar medidas, pero es verdad que el debate sobre la Unión Europea, que hasta el año 2009 se quedaba en la superficie, no llegaba a la gran mayoría de la población, se ha puesto en manos de todos por la crisis. ¿Quién no habla hoy de la Unión Europea? ¿A favor o en contra? ¿Para culparla de las consecuencias negativas de la crisis o para agradecer sus decisiones para solucionar la crisis? Por lo tanto, tenemos todo en nuestras manos para que el debate europeo sea un debate real entre la gente. Ahora, claro, eso pasa por la cercanía, por la rendición de cuentas de los gobiernos nacionales cuando actúan como miembros del Consejo de la Unión o del Consejo Europeo, de los miembros del Parlamento Europeo, de los miembros de la Comisión Europea y, lógicamente, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que hacer que la Unión Europea, cuando toma decisiones, salga de las páginas de Sociedad, con todo respeto, porque son decisiones esas que están en Sociedad casi siempre en los periódicos, que afectan muy beneficiosamente a la gente, que en general la gente no sabe que han sido adoptadas en la Unión Europea. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.